Vamos a leer capítulo 2 de Efesios, del verso 1 hasta el verso 10. Efesios 2:1 dice así: Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Decíamos la semana pasada que nuestra identidad estaba en Cristo. Y vimos cómo el capítulo 1 de Efesios nos dice que en Cristo nosotros fuimos escogidos. Dice que en Cristo somos santos, somos aceptados por Dios, somos adoptados, somos predestinados para ser sus hijos. Y vimos cómo en Cristo podíamos encontrar nuestra identidad y nuestro propósito. La semana pasada hablábamos de cómo las personas normalmente pensamos que lo que nos define es lo que hacemos. Pero decíamos que es al revés. En realidad, lo que somos define lo que hacemos. Y el libro de Efesios nos enseña que en Cristo nosotros encontramos un propósito y una razón para nuestra existencia. En Él fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Entonces comenzamos diciendo que nuestra identidad está en Cristo. Pablo sigue con el mismo tema. La semana pasada terminamos diciendo que tenemos una garantía de lo que vamos a hacer. Dice la Biblia que nosotros vamos a ser glorificados y tenemos un anticipo, una garantía por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. El Espíritu Santo es las arras, el anticipo de lo que Dios va a hacer cuando complete su obra, cuando estemos con Él. Ahora, en esta sesión vamos a ver muchos aspectos que trata Pablo en el capítulo 2, pero quiero que te fijes básicamente en esta frase del versículo 10. Y si puedes, Mario, por favor, poner el pasaje 2:10, pero en la NTV. Porque en tu Biblia, Reina Valera dice allí, somos hechura suya. Pero mira, NTV pone, somos la obra maestra de Dios. Y quiero que nos enfoquemos en eso. ¿Cómo es que Dios hace esta obra maestra? Ahora, yo no sé mucho de arte, bueno, de hecho no sé nada de arte. Pero estaba leyendo acerca del cuadro de la Mona Lisa. Ustedes conocen la Mona Lisa, es un cuadro famosísimo, es de las más representativas en toda la historia. Es un cuadro de Leonardo da Vinci. Y los que sí saben de arte toman este cuadro como una referencia. Dicen, yo no lo he visto personalmente en el museo, no he ido todavía a París, pero dicen que cuando tú ves este cuadro, no importa hacia dónde te muevas, va a parecer que siempre su mirada está fija, siempre te está mirando. Y dicen que es porque Leonardo da Vinci tenía un estudio muy profundo de lo que era la anatomía humana. De tal manera que cuando pinta a esta mujer, pone esas expresiones en su mirada, tiene una sonrisa enigmática, como que se quiere reír, ¿no? Una sonrisa así muy discreta. Y bueno, dicen que mientras pintaban a la modelo le ponían música, no era reggaetón, no hubiera salido así, pero era música, tenía una orquesta tocando allí
para que se mantuviera con esta sonrisa. Y lo ponen como una referencia para los pintores que van empezando, porque tiene una técnica de esfumato muy buena, que no sé cuántos sepan lo que es un esfumato, yo tampoco, pero lo vi ahí. Y básicamente se refiere a la manera en que el fondo se integra al cuadro. Así de que es ahora sí, una obra maestra de la pintura. Y cada vez que tú ves un cuadro, cada vez que tú ves una escultura, te habla acerca de quién es el autor, porque el autor pone allí parte de lo que él es a la hora de hacer su obra de arte. Y eso es lo que quiero que veas el día de hoy. Cómo Dios se ha esforzado, cómo Dios planeó, cómo Dios trabajó para que tú y yo seamos lo que Él se ha propuesto que seamos. Y vamos a verlo primero siguiendo la manera en que Pablo explica esta base. Y lo que vamos a ver es 100% el corazón de la teología de Pablo acerca de la salvación. Vamos a ver primero nuestra condición sin Cristo. Luego Pablo va a mostrar nuestra condición en Cristo. Y por último vamos a ver cuál es el efecto que hay en nuestra vida por esta obra que el Señor está haciendo en nosotros. Y comienza Pablo en el verso 1 hablando de nuestra condición sin Cristo. Y Pablo, cuando le escribe a los cristianos en Éfeso, les habla en pasado de lo que ellos eran. Y dice en el verso 1, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y lo primero que señala Pablo y lo que engloba esta realidad de toda persona, no solamente de los efesios, sino de toda persona en este mundo, es que sin Cristo estamos muertos. Ahora, tú vas a decir, pues nos vemos muy vivos algunos, ¿no? A lo que Pablo se refiere es espiritualmente hablando. Pablo dice, las personas que no están en Cristo, las personas que no tienen comunión con Cristo, están muertas. Y así estaban ustedes. Y Pablo les recuerda cuál era su condición. Y es bien importante que tú y yo entendamos esto, porque tú y yo no predicamos el evangelio con más frecuencia porque olvidamos la condición de las personas. Pablo dice, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Sin Cristo básicamente estaban muertos. Todos los efesios, todos los seres humanos de manera natural estamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Básicamente, Pablo en el mismo libro de los Efesios, en el capítulo 4, si te vas al capítulo 4, mira el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, y mira esta parte, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya no anden como aquellos gentiles que no conocen a Cristo, que son ajenos de la vida de Dios. Básicamente toda persona que no tiene una relación con Cristo es una persona muerta, espiritualmente hablando. Es una persona que no tiene comunión con Dios. Es una persona que es ajena de la vida de Dios. Está alejada de esa realidad. Y si tú recuerdas, hay un pasaje en Lucas 15, cuando se habla del hijo pródigo. Tú probablemente conoces la historia. Es un hijo que le pide a su padre la herencia en vida. Y básicamente malgasta todo lo que el padre le da. Y la Biblia hace referencia a este joven como alguien que estaba muerto. De hecho, si vas a Lucas 15, cuando el padre le recibe de vuelta en su casa, dice, mi hijo estaba muerto. Vete al capítulo 15 de Lucas, en el verso 23, dice, regresa el padre, hace una fiesta, lo viste, le da anillo, le da calzado, le pone un traje nuevo, y dice el verso 23, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta,
porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre, hablando de su hijo, dice, mi hijo estaba perdido, estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Y esa es la razón por la cual hay gozo cada vez que una persona recibe a Jesús, porque era alguien que estaba muerto y por la gracia de Dios ahora tiene vida, ha sido resucitado. De tal manera que vemos entonces que la realidad de toda persona sin Cristo es un muerto en vida. Básicamente ese es el concepto. Estás vivo biológicamente, pero estás muerto espiritualmente. Y eso significa que estás apartado, alejado de la realidad de la vida de Dios. Ahora, dice aquí en Efesios, después de esto, en el verso 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, lo primero que vemos ahí entonces es que sin Cristo estábamos muertos, pero también la segunda cosa que vemos es que éramos desobedientes. Cuando estás muerto, si pones la NTV, manténme la NTV aquí por favor. Si nosotros estamos alejados de la vida de Dios, si nosotros no tenemos relación con Dios, básicamente vamos a ser desobedientes a Dios. Y eso es lo que dice, todos vivíamos así en el pasado. ¿Quiénes? Todos, dice Pablo. Y le está hablando a la iglesia. Ustedes antes de Cristo, todos vivían así. Yo antes de Cristo vivía así. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Y a quién obedecíamos? Básicamente, dice ahí, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Quiero que veas en Reina Valera 3 cosas. Dice el versículo 1, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, eras desobediente a Dios, pero obedecías al mundo. Número 2, dice allí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces eras obediente al mundo, obediente a Satanás. Y número 3, dice allí también que eras obediente, en el versículo 3, dice, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Eras obediente a tus propios deseos pecaminosos. De tal manera que alejado de Cristo estábamos muertos y en desobediencia. Y la forma en que nos conducíamos y la forma en que se conduce todo el mundo es de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las influencias del mundo. Cuando dice conforme al mundo, está hablando de la manera de pensar de la mayoría de las personas. Es bien interesante porque gente de la iglesia, y platicando con los jóvenes, de repente tú te vas a dar cuenta, tenemos tremendas inconsistencias porque podemos por un lado decir que somos cristianos y por otro lado decir que estamos a favor del aborto. Podemos decir que somos creyentes y por otro lado decir que somos pro matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque la cultura ha permeado nuestra forma de pensar. Porque estamos siguiendo la forma de pensar del mundo en lugar de pensar lo que Dios dice que debemos de pensar. Así que cuando tú piensas conforme a la cultura, es lo que Pablo les decía a los cristianos, ya no andes como los otros gentiles, porque ellos siguen viviendo conforme a la cultura, porque ellos siguen viviendo según el príncipe de este mundo, según Satanás. Ahora, cuando dice eso la Biblia no significa que todas las personas están endemoniadas. No significa que Satanás está poseyendo a las personas. Básicamente significa que hay una influencia en su manera de actuar que proviene de alguien que actúa igual que ellos. Alguien que es desobediente por naturaleza, alguien que está en rebelión contra Dios
y el mundo ha adoptado el mismo comportamiento. Básicamente, Satanás pone la carnada y los muertos siempre caen. Satanás tira el cebo y los que están muertos siempre siguen su sugerencia, y eso se refiere. Básicamente el mundo actúa de acuerdo a la naturaleza de Satanás. Ahora, para muchos quizás es raro el concepto del diablo, de Satanás, porque tienen la idea muy mexicana de la lotería, ¿no? Pata de gallo, colita, un tenedor, cuernitos y la barba. Pero la Biblia nos habla simplemente de un ángel caído, alguien poderoso espiritualmente hablando, que está en rebelión con Dios. Pablo toma esta realidad, y de hecho, si me acompañas a 2 de Corintios, nos muestra el por qué tiene esta autoridad. En capítulo 4, 2 de Corintios 4, dice el verso 4, en los cuales, bueno, desde el verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ese es el problema, que mucha gente está cegada hoy por Satanás. Y dice, en otro tiempo nosotros seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos la influencia de Satanás y también seguíamos nuestros propios deseos. Una de las cosas que tenemos que aprender los cristianos es que no podemos estar culpando siempre a Satanás. Somos responsables también por nuestras acciones. Tenemos un corazón que es engañoso. Tenemos un corazón que codicia. ¿Se acuerdan en Santiago? Y de hecho, no te pierdas Santiago. Próximo miércoles va a estar bueno. Vamos a hablar sobre esto. Pero ya vimos anteriormente que Dios no tienta a nadie, sino que nuestros propios deseos nos tientan. ¿Dios prueba? Sí. Pero cuando a veces vienen las pruebas, nuestro corazón es tentado por sus propios deseos. Y cuando nosotros dice que caemos en este anzuelo, entonces nuestras pasiones nos arrastran y entonces cometemos el pecado. Y el punto es nuestro corazón siempre está codiciando, nuestro corazón siempre está deseando. Y pueden ser cosas buenas, pero la manera en que queremos conseguirlas hacen que aún cosas buenas terminen siendo pecado. Hemos puesto ejemplos. Tú puedes querer que tu hijo sea un buen hombre, un hombre de bien, un hombre trabajador, pero tú puedes estar tan enfocado en ese deseo que estás dispuesto a todo, a maltratarlo, a azotarlo si no cumple con tus expectativas, y tú vas a decir, es por su bien, pero en realidad tú tienes un deseo también. Puede ser que tú tengas un deseo de reconocimiento como padre, puede ser que tú tengas un deseo o un temor de lo que vayan a pensar acerca de ti si tu hijo no es exitoso. Deseos buenos pueden convertirse en pecaminosos. Así de que nosotros somos continuamente, o podemos ser continuamente engañados por nuestro corazón. Y lo que dice Pablo aquí es, antes tú te movías por la cultura de este mundo, por la influencia de Satanás o por tus deseos pecaminosos. No tenías forma de obedecer a Dios porque estabas muerto. Estabas muerto. Y en consecuencia, número 3, estabas condenado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, si ves en el versículo 3, la parte final dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta condición, muerto espiritualmente, desobediente a Dios, siguiendo mis propios deseos, la corriente de este mundo o la influencia de Satanás, lo lógico es que sea un enemigo de Dios. Y entonces estoy condenado a recibir la justicia de Dios. Estoy condenado a recibir el juicio de Dios. Y es lo que dice Pablo aquí. Por naturaleza somos hijos de ira. Ahora, quiero que pienses un momento en esto, porque toda persona que nace por naturaleza
es un hijo de ira delante de Dios. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Toda persona que nace, todos nacemos con esta condición. No nacemos yendo a la iglesia y orando a Dios, no. Nacemos con nuestros propios deseos, obedeciendo la cultura, lo que hace el mundo, escuchando las sugerencias y obedeciendo lo que Satanás dice. Y esa es la condición de todo hombre, natural. ¿Por qué es importante que tú y yo hablemos el Evangelio? Porque si esas personas no conocen a Cristo, ¿cuál es su destino? Juicio, ira. Esa es la realidad. Por eso dice, antes estábamos muertos, pero mira lo que hace Dios. Dice allí, en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y comienza Pablo señalando el carácter de este Dios que tenemos. Es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Hasta aquí el diagnóstico que tenemos es muy grave. Antes de este verso, antes de este pero, ¿se acuerdan que tuvimos una serie que se llamaba Pero Dios? Y este era uno de los pero Dios. Este pero Dios cambia todo nuestro panorama. Pero quiero que veas el panorama sin Dios. Es grave. Es sin esperanza en nosotros mismos. ¿Sabes? Los teólogos a esta condición que describe Pablo en los capítulos anteriores, del verso 1 hasta el verso 3, es lo que le llaman la depravación del hombre. Porque muestra un concepto contrario, opuesto a la cultura en la mayoría de las personas. Si tú le preguntas a las personas, y a lo mejor tú lo pensabas igual, ¿los hombres son buenos o son malos por naturaleza? Las personas dicen, el hombre es bueno, pero el entorno lo hace malo, lo corrompe. Muchas veces las personas tienen una perspectiva muy optimista de sí misma. Nadie se ve como malo. Pero ¿sabes? La Biblia no te dice que eres malo. La Biblia te dice que eres depravado. Estamos tan corrompidos hasta lo más profundo de nuestro corazón que somos capaces de cometer cualquier acto. Ahora, cuando se dice que los hombres somos depravados, no significa que cometemos todos los actos posibles que ofenden a Dios. Lo que significa es que potencialmente tú y yo podemos cometer cualquier acto. Si no, piensa, mamá, las veces que de repente tu hijo, tu hija, así te llenó el saco de piedritas y de repente le aventaste una patada voladora ahí. No digas que no, mamá. O fue un manazo con toda tu alma y ya después te arrepientes si lo descalabras o algo, pero en el momento tú le quieres dar. Papá, y es tu hijo. El problema es que subestimamos la capacidad de nuestro corazón para hacer lo malo. La realidad es que potencialmente somos capaces de cualquier cosa. De repente tú escuchas de noticias o quizá conoces personas que cometen actos que tú dices, jamás pensé que pudiera hacer algo así. No, a lo mejor él tampoco pensaba que pudiera hacer algo así. ¿Por qué? Porque subestimamos nuestra condición. La Biblia nos da una radiografía exacta del corazón y dice, el hombre está corrompido hasta lo más profundo de su corazón. Así de que solamente por una obra divina el hombre puede ser transformado. Por eso la iglesia, familia, no se trata de como si fuera un taller de carrocería. Tú vienes a la iglesia y aquí te vamos a poner un poquito de bondo, te vamos a sacar los golpes, te damos una pintada y vas a quedar como nuevo. No, necesitamos una obra divina porque estamos muertos espiritualmente. No hay vida espiritual en nosotros. Pero Dios es tan rico en misericordia. Dios tiene este amor inagotable y nos amó tanto que entonces dice allí el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, quiero que veas esto. Regrésate al 5, por favor. Mira, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y si tú te fijas en tu Biblia, está entre paréntesis, ¿verdad? Allí en el verso 5, por gracia eres salvo. Es un recordatorio de Pablo, no se te olvide, es por una obra divina que tú eres salvado. La salvación no es por un acto humano, la salvación no es por voluntad de hombre, la salvación es un acto completamente de parte de Dios. Hay un término que usan los teólogos para hablar de la salvación, es monergismo. Es solamente el trabajo de uno, es solamente la obra de uno, es Dios. Dios es el que produce la salvación en nosotros. Y ese es un recordatorio que hace Pablo. Son salvos por gracia. Y hay un contraste, porque dice allí que la obra de Dios, a partir del verso 5, es que nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 hablamos de en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pablo nos recuerda esa realidad. Cuando tú y yo hemos creído en Jesús, nos hemos identificado con Él. Tenemos una unión espiritual con Él. De tal manera que todo lo que es cierto en Cristo es cierto en nosotros, que somos uno con Él. Dios levantó a Cristo de entre los muertos, sí, ahí estábamos tú y yo. Allí estábamos espiritualmente unidos a Cristo, fuimos levantados con Él. Cristo fue ascendido y se sentó en lugares a la diestra del Padre, allí estamos tú y yo con Él. Estamos unidos a Cristo, somos uno, Él nos representa delante del Padre. Y obviamente, tú y yo decimos, bueno, ¿cómo es que me dio vida si estoy vivo? ¿Cuál es el contraste en la primera parte? ¿Estábamos muertos qué? Espiritualmente hablando. Pero ahora estamos vivos para con Dios. Ya no somos ajenos a la vida de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora tenemos su vida en nosotros, su naturaleza en nosotros. De tal manera que ahora tenemos una vida distinta, una vida que comienza de parte de Dios. Es lo que se llama regeneración. Dios nos ha hecho nuevos. Dios nos ha vuelto a crear. ¿Se acuerdan? 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el verso 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si te fijas, mira, vete un versículo antes al 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora hemos nacido de nuevo. Tu identidad ya no está en tu pasado. Y esto es una manera superficial de mostrarlo. ¿Tu pasado cuál es? La cruz. Tu pasado es la cruz. ¿Tu futuro cuál es? La gloria. ¿Cuál es el pasado de Cristo? Cristo en la cruz y Cristo resucitado. Ahora tú y yo tenemos ese pasado en la cruz y ese futuro, la gloria. Somos definidos por lo que Cristo ha hecho, porque ahora estamos unidos a Cristo espiritualmente hablando. Somos una nueva creación. Acuérdense, Dios creó todo, como se nos describe en Génesis, y dijo que todo era bueno, pero a partir del capítulo 3 de Génesis, que entra el pecado, Pablo nos dice en Romanos 8 que el mundo sufre por la degradación. El sábado estuve con los jóvenes y preguntaban, ¿por qué si Dios existe hay tanta maldad? Bueno,
porque Pablo nos explica que la violencia que sufrimos es consecuencia del pecado en los hombres. Porque la degradación que sufre toda la creación es por causa del pecado. Pero si alguno está en Cristo, es una nueva creación. De hecho, pon ahí el verso 17 en la NTV. Mira, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso es lo que significa. Tú y yo somos una nueva creación. Y les he dicho esto, para los que han visto la película de John Carter, Entre dos mundos, les he dicho que somos nuevas criaturas, tenemos la naturaleza divina en nosotros por el Espíritu Santo, pero seguimos viviendo en un mundo caído. Por eso encontramos esta contradicción mientras vivimos aquí. Somos personas que han nacido de nuevo, pero que seguimos viviendo en un mundo donde el pecado es una realidad, donde el sufrimiento es una realidad. Pero Dios nos ha puesto mientras aquí como peregrinos y extranjeros, mientras vamos de paso, Dios nos ha puesto para que nosotros digamos al mundo de que Dios los está buscando, de que Dios quiere reconciliarse con ellos. Y mientras tú y yo caminamos rumbo a nuestra nación, a nuestra patria celestial, Dios nos usa para bendecir a otras personas y para dar a conocer este mensaje de salvación a los muertos, aquellos que todavía no han conocido a Jesús. Y vuelvo al punto que mencionaba ahorita, por eso es importante que tú hables de este mensaje, porque las personas que no están en Cristo por naturaleza son hijos de ira, por naturaleza están muertos espiritualmente. Y no esperes que entiendan el mensaje a la primera, porque la obra la hace Dios. ¿Se acuerdan cuando se acerca este hombre Nicodemo a Jesús en Juan 3? Él se acerca a hacerle una pregunta. Dice en el capítulo 3 que va en la noche, en lo oscurito, cuando nadie lo veía. Dice el verso 1, había un hombre de los fariseos, era un hombre importante entre los religiosos de su época. Se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos, era alguien que tenía autoridad. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no hay forma de que tú puedas ver el reino de Dios. Y él se sorprende y dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya soy viejo? Y Jesús le dice, es nacimiento del Espíritu, es una obra divina. Tú y yo estamos aquí el día de hoy, tú y yo tenemos vida, tú y yo podemos entender estas cosas porque Dios nos ha hecho renacer, porque por su poder Él nos ha hecho renacer para que podamos entender estas cosas. De hecho, dice Pablo que solamente por la luz de Dios brillando en nuestro corazón es que nosotros podemos ver en Jesús el rostro de Dios. Podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, solamente porque Dios ha iluminado nuestro corazón. Y por eso Pablo recuerda, si regresas a Efesios, allí en el verso 5, es por gracia que son salvos. No fue por algún mérito que tú hayas hecho, no fue porque tengas un coeficiente intelectual superior, no es porque seas muy inteligente, no es porque estudies mucho, es por la gracia de Dios. Y Dios muestra entonces cómo a través de su obra nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Cristo. Cuando dice que nos hizo sentar con Cristo, básicamente dice, estamos sentados en lugares celestiales. Lo que dice es que tenemos autoridad para tener la victoria, aún sobre esta batalla espiritual. Si tú recuerdas en el libro de Efesios, termina Pablo en el capítulo 6 hablando de esta lucha espiritual. No es contra carne y sangre,
hay autoridades, hay potestades, hay huestes espirituales en esta realidad que es paralela, no es perceptible con nuestros sentidos naturales, pero a través de la palabra sabemos que hay una batalla que se libra espiritualmente hablando. Ahora, quiero que veas esto. Pablo en Colosenses, si vas al capítulo 2, enfatiza estas cosas hablando de lo que el Señor ha hecho también en nosotros. A partir del verso 12, dice: sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y ustedes, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, Él les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, fíjate lo que dice en el capítulo 3, verso 1. Si pues han resucitado con Cristo, ¿cuál es la consecuencia? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y eso es lo que está diciendo. Tú has resucitado, ¿ok? Si has resucitado, la consecuencia natural es que tus ojos no van a estar aquí, van a estar allá. Vas a buscar aquellas cosas que agradan a Dios. Vas a vivir no según los estándares de este mundo, sino según los estándares de aquel que es tu vida. Tu vida es Cristo. Lo cantamos ahorita, ¿no? Aleluya, mi vida es Cristo. Eso significa. Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú y yo ahora vivimos porque Cristo vive en nosotros. Él es nuestra vida. Y cuando nuestra vida se manifieste, cuando Cristo regrese, se va a manifestar también quiénes somos nosotros. Porque ahorita nuestra vida está escondida en Cristo. Pero un día se va a manifestar que somos hijos de Dios. Así de que si te das cuenta, hay una reversa a lo que éramos. Antes estábamos muertos en Cristo, muertos sin Cristo, ahora estamos vivos con Cristo. Antes éramos hijos de desobediencia, ahora somos resucitados con Cristo. Antes éramos hijos de ira y ahora estamos sentados con Cristo. Dios es el que hizo esta obra y lo hizo por gracia, por gracia. Por eso dice allí, si seguimos adelante, regresa a Efesios 2, dice el versículo 7, ¿para qué lo hizo Dios? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, Dios ha hecho esto para que en el futuro Dios nos ponga como ejemplos, para que Dios diga, ¿te acuerdas de este desastre? ¿Te acuerdas de este tipo problemático? ¿Te acuerdas de este que pensaban que no tenía remedio? Mira, Dios lo ha hecho un trofeo de su gracia. Dice, para ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y esa es la clave, estamos unidos a Cristo. No está él, pero no creo que se moleste si lo platico. ¿Ustedes conocen a Jando? ¿Sí? Alex Durán. Bueno, Alex Durán era de los terrores de aquí del barrio. Ustedes lo ven ahora buena onda, sonriente, lleno de niños, todos los chamacos ahí platicando con él. Pero en esos tiempos no quisieras que Jando te estuviera correteando, ¿sí? Era alguien tremendo. Y Dios por su gracia lo rescata y Dios lo transforma. Y lo transforma de tal manera que su hermano Jorge era lo opuesto. Jorge era lo que diríamos un buen tipo. Él estaba con sus papás, él ayudaba a su papá.
Cuando Jorge ve lo que Dios hizo con Alex, él dice, ¿qué te pasó? ¿No? Y es por él que Jorge llegó al Evangelio. Es a través de la vida de un trofeo de gracia, de alguien que era un desorden, de alguien que era de lo peor, que alguien que pudiéramos decir bueno, entendió que necesitaba un Salvador. Y dice Pablo, ese es el propósito que Dios tiene con ustedes. No es que digan, mira qué bueno soy, es que digan, mira, Dios pudo hacerlo conmigo, puede hacerlo con cualquiera. Dios nos va a usar, dice, como ejemplos de la increíble riqueza de gracia y de bondad que nos tuvo. Ese es el propósito. Tú y yo somos trofeos de la gracia de Dios. No es para que tú digas, mira, yo siempre he sido bueno y ahora Dios por eso me escogió. No. Es cuando entiendes que eras por naturaleza hijo de ira, que estabas muerto espiritualmente, que eras desobediente a Dios. Hoy puedes decir, Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Y Pablo nos recuerda nuevamente en el verso 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Y esta es la realidad de la gracia. Tú y yo no tenemos mérito. Otra pregunta que hacían ayer era, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos saber que el cristianismo es la verdad? Le digo, bueno, el cristianismo no es la verdad, Cristo es la verdad. Pero ¿por qué soy cristiano? Porque solo en el cristianismo encuentro que Dios es el centro de todas las cosas. No se basa en mis méritos, no se basa en un ritual que hice o en un conocimiento secreto que encontré, no se basa en mis sacrificios, es un Dios que es bueno, es santo y lleno de gracia. Y yo no tengo ningún mérito en eso. Toda la gloria, toda la honra la tiene Dios. En esta película, familia, el único bueno es Dios. Todos los demás somos pecadores necesitados de la gracia de este Dios. Y no tenemos mérito, es un regalo. Y esto a la gente le cuesta trabajo entender. ¿Cómo puede un Dios perdonar a alguien que era un asesino? ¿Cómo puede Dios perdonar a un violador? ¿Cómo puede Dios perdonar al peor de los criminales? Porque Dios es un Dios lleno de gracia, porque Dios es un Dios bueno, y porque tú y yo no necesitamos matar, violar, robar para ser pecadores. Somos pecadores por naturaleza y también por elección, porque seguimos pecando. Dios es el héroe de esta película. Y por último, Pablo llega al punto donde yo quería llegar también. y es lo que quiero que veas. Porque dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Cómo lo dice aquí? Somos la obra maestra de Dios. Esta palabra, la palabra griega es poema. De ahí viene la raíz de poema, de poesía. Y lo que implica es algo que se hace con cuidado. De hecho, la misma palabra Pablo la usa en Romanos 1, cuando habla de Dios que creó los cielos, cuando habla que Dios nos dejó esta evidencia en la creación. Y la palabra tiene que ver con algo que Dios hace con mucho cuidado. Y si tú vienes siguiendo la idea de Pablo de estar muertos, de estar alejados de Dios, por este Dios que nos ama tanto, nos dio vida uniéndonos con su Hijo. Pero si tú te fijas, lo decíamos desde la semana pasada, que dice allí en el versículo 4 del capítulo 1, ve a Efesios 1, verso 4, por favor. Efesios 1, verso 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Y decía, imagínate eso, tú todavía no existías cuando Dios ya te había amado. Dios de hecho nos formó, tú y yo estamos aquí hoy porque Dios pensó en nosotros, porque te amó.
Dios nos amó y nos escogió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y lo que decíamos es que Dios nos escoge también, pero con un propósito, que seamos santos y sin mancha. Y cuando tú regresas al capítulo 2 y verso 10, ves que Pablo retoma esta idea. Somos hechura suya, somos una creación de Dios, somos la obra maestra de Dios, porque Él nos creó de nuevo. ¿Se acuerdan del nuevo nacimiento, de la regeneración? No es un maquillaje, no es una peinadita, nos volvió a crear. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cristo no nos salvó para que nos sentemos a disfrutar de la vida. Cristo nos salvó para que disfrutes de la vida dejándote ser usado por Dios. Dios trabaja en ti, pero Dios quiere trabajar a través de ti. Dios quiere usarte para que otras personas puedan escuchar este mensaje. Dios quiere usarte para que otras personas puedan ser animadas, consoladas, enseñadas. Y dice, somos la obra maestra de Dios. Yo les hablaba de la pintura y sucede lo mismo con lo que es la escultura, es más, con lo que es el bordado. Las esculturas, no sé qué tan cierta sea, pero hay una anécdota que se atribuye a Miguel Ángel, donde dicen que está sentado Miguel Ángel y está un bloque de granito y él está sentado viendo. Y que le dicen, ¿qué estás viendo? Y le dice, estoy viendo al ángel que voy a liberar allí. Y dice, Miguel Ángel, mientras veía el bloque, no estaba viendo un bloque, él ya sabía lo que había ahí dentro. Les estoy esperando para ver cómo voy a liberar al ángel que está allí. Dios toma piedras, de hecho Pedro las llama piedras vivas, y con ellas dice que está construyendo el templo espiritual de Dios, y las piedras son personas, y hasta el día de hoy no ha desechado ninguna. Por torcida que haya sido tu vida, por problemática, por lamentable, por triste que haya sido, por patética que haya sido tu vida, en Cristo tienes una nueva creación y eres una obra maestra que Dios quiere usar. Decía ahorita los bordados. A Melissa de repente le dio por hacer bordados, ¿no? Y se ponía a hacer bordados ahí de animales particularmente. Y una de las cosas de los bordados, yo no sé si has visto a las viejitas, ¿no? Cuando se ponen y hacen, normalmente yo recuerdo mucho las carpetitas de flores, ¿no? Sobre la consola. Estaba la tele aquí, ¿no? Y levantabas y estaba el tornamesa. Y siempre tenían carpetitas las abuelas, o en los sillones. No sé por qué en los respaldos, digo, en los descansabrazos de los sillones ponían carpetitas también. Pero el punto es este. Tú las veías por arriba y veías la forma bonita, la flor y todo. Tú la volteabas y estaban nudos, hilos, todos chuecos, todo anudado. Y a veces nuestra vida la vemos de esta manera. Tú puedes ver tu vida y si volteas para atrás a tu historia y dices, está llena de nudos, hilos torcidos, hilos colgando, es un cochinero. Pero si la volteas del otro lado, vas a ver que tiene un propósito y tiene sentido. Dios es el que está haciendo esta obra maestra. Y las cosas que tú has pasado y las vivencias y las situaciones, por caóticas y tristes que te parezcan, no son sin sentido. Dios está moldeando su cántaro, Dios está esculpiendo, está haciendo su escultura, Dios está pintando su cuadro. Lo que pasa es que tú y yo quizá no tenemos el alcance para verlo, pero dice, yo te agarré de entre los muertos, te di vida, fue por gracia, porque ahora quiero que tú seas una obra que yo use para que otros también puedan conocerme. Tienes un propósito. Dios te quiere usar. Dios ha hecho su obra en ti. Ahora también quiere hacer su obra a través de ti. Todos tenemos este llamado a ser instrumentos en las manos de un Dios que nos hace obras maestras. Todos tenemos el llamado a ser instrumentos en sus manos.
La cosa es si tú puedes creerlo. Él ha hecho la obra, Él te ha dado vida, Él te ha resucitado, Él te ha sentado con Cristo. No fue por mérito tuyo, todo es su mérito, porque te amó, porque así lo quiso y porque quiere usarte para bendecir a otras personas. Nuestra identidad está en Cristo, pero en Cristo somos hechos útiles para su reino. Somos su obra maestra. ¿Para qué? Para mostrarnos como trofeos a otros, para que otros puedan acercarse y para que otros también puedan ver que este Dios los ama y que este Dios también, sin merecerlo, puede darles vida eterna, puede darles vida en abundancia cuando ellos ponen su confianza. Como dice ahí, pone el versículo 8, por favor. Dios los salvó por su gracia, ¿cuándo? Cuando creyeron. Y hemos visto, esta fe de la que habla no es solamente un conocimiento intelectual, es poner tu confianza, es lo escuché, lo entiendo, estoy de acuerdo y confío en Él. Me puedo subir al avión y viajar en Él. Me puedo sentar en la silla sabiendo que me va a soportar. Es poner mi confianza en Cristo que murió por mí. Amén. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Y primero que nada, si tú nunca has puesto tu fe, tu confianza en Jesús, no te vayas sin hacerlo el día de hoy. Lo mejor que puedes hacer es acercarte a este Dios que murió por ti. Y lo que dice la Biblia es que cuando nosotros nos arrepentimos, ¿arrepentimos de qué? Lo que vimos ahorita, de vivir en desobediencia a Él, de haber obedecido al mundo o de haber obedecido a nuestros propios deseos o de obedecer a Satanás y estar apartado de la vida de Dios. Cuando tú y yo reconocemos nuestra falta, nuestro pecado y pedimos perdón, Él está dispuesto a perdonarnos. Pero no solamente nos perdona, dice que nos limpia de toda maldad y nos pone en la relación correcta con Él. Nos adopta como sus hijos y trabaja en nosotros con esta obra que tenemos confianza de que Él va a completar. Aunque ahorita quizá tú te ves y dices, pues a Dios le falta mucho trabajo. Bueno, una de las cosas que dice Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, verso 6, dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Somos una obra en proceso. Dios está trabajando en nosotros, pero Dios quiere trabajar a través de nosotros también. Así de que acércate al Señor. Y si tú ya estás caminando con Cristo, porque estás en Cristo y ya tienes años, deja que Él trabaje también a través de ti, porque para eso te hizo, para que tú seas un trofeo de su gracia, para que otros puedan ver del amor y del perdón y la gracia de Dios por medio de tu vida. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor, por esta bondad que has manifestado para con nosotros. Te damos gracias porque podemos ver cómo no hay mérito en nosotros y cómo, a pesar de que estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida por tu gran amor, por ese amor con el que tú nos has amado. Señor, no solamente nos diste vida, sino que has hecho de nosotros ahora una obra maestra. Señor, con diligencia, con cuidado, tú nos has formado, nos has recreado para que ahora tú nos uses también para bendecir a otras personas. Señor, te pedimos por cada persona que está aquí el día de hoy, los que no te conocen, para que puedan experimentar tu amor y tu gracia el día de hoy, Señor, en su vida, que ellos puedan experimentar esta salvación que es por fe. Y también te pedimos, Padre, para que tú te glorifiques en aquellos que ya te conocen, Señor, en aquellos que ya han caminado contigo, para que podamos servirte y darte gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.